Albert Fish no era un hombre común. Tras su apariencia frágil y comportamiento amable, se esconde uno de los individuos más perturbadores que la historia criminal haya conocido. Conocido como el hombre gris o el lobo de Brooklyn, Fish desafió las expectativas de lo que se espera de un hombre mayor y educado. Sus actos no solo sacudieron a la sociedad de su tiempo, sino que dejaron una huella imborrable en los registros de la criminología. En una tarde de verano, el 3 de junio de 1928, Albert Fish llegó a la casa de la familia Budd en Nueva York. Vestido con traje formal, parecía el invitado ideal para un almuerzo familiar. Pero bajo esa fachada se ocultaban intenciones inimaginables. Fish, con una astucia calculada, convenció a los Budd de permitir que su hija Grace lo acompañara para asistir a una supuesta fiesta de cumpleaños. Esa fue la última vez que la vieron con vida. La desaparición de Grace Budd marcó el inicio de una de las investigaciones más inquietantes de la historia policial. Y cuando finalmente se resolvió, la verdad fue tan impactante que dejó a la nación en estado de shock. Este no es solo el relato de un hombre que desafió todos los límites de la moralidad, sino también una historia de cómo las fallas en los sistemas sociales de su tiempo permitieron que sus crímenes se desarrollaran durante años. Para entender los orígenes de Albert Fish, debemos remontarnos a una época en la que la pobreza, las enfermedades y las instituciones precarias moldeaban la vida de muchas familias estadounidenses. Hamilton Howard Fish, conocido posteriormente como Albert, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Era el menor de 4 hijos en una familia marcada por la tragedia y la inestabilidad. Su padre, Randall Fish, era un hombre mayor que había trabajado como capitán de barco y más tarde como fabricante de fertilizantes. Tenía 75 años cuando Albert nació, lo que lo hacía casi 3 décadas mayor que su esposa, Ellen Fish. La notable diferencia de edad entre sus padres no solo era inusual para la época, sino que también significaba que Albert tendría una infancia distinta a la de muchos de sus contemporáneos. Su padre murió cuando Albert tenía solo 5 años, dejando a la familia en una situación económica precaria. Tras la muerte de Randall, Ellen se enfrentó a la difícil tarea de mantener a sus hijos en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades para las mujeres. Sin recursos económicos y con una salud mental tambaleante, tomó la decisión de enviar a Albert a un orfanato, una práctica común en la época para las familias incapaces de cuidar a todos sus hijos. Esta decisión, aunque práctica en términos de supervivencia, resultó ser el inicio de un capítulo oscuro en la vida de Albert Fish. En el orfanato, Albert experimentó una combinación de abandono, abuso y humillación que marcaría profundamente su desarrollo emocional y psicológico. Los relatos de su tiempo allí revelan que era frecuentemente castigado, a menudo de manera excesivamente severa. Aunque los castigos físicos eran comunes en ese entonces, la intensidad y regularidad con la que Albert los sufría lo diferenciaban de otros niños. Lo más perturbador, sin embargo, era su reacción a estos castigos. Según sus propias declaraciones años más tarde, Albert comenzó a asociar el dolor con el placer, un vínculo que se profundizó y se convirtió en una característica central de su comportamiento adulto. Este tipo de asociación es extremadamente raro, pero en el caso de Albert fue fomentado por la falta de supervisión y empatía en el entorno del orfanato. Cuando Albert tenía alrededor de 9 años, su madre logró estabilizar su situación lo suficiente como para sacarlo del orfanato. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Volvió a vivir con su familia, pero los años de aislamiento y abuso habían dejado una huella indeleble en su personalidad. En casa, la dinámica familiar era tensa. Ellen, aunque presente esencialmente, luchaba con sus propios problemas de salud mental, lo que la hacía distante y poco afectuosa con sus hijos. Los problemas mentales no eran nuevos en la familia Fish. De hecho, los registros indican un historial de enfermedades psiquiátricas en varias generaciones. Uno de los tíos de Albert había sido diagnosticado con psicosis, mientras que su madre sufría de alucinaciones visuales y auditivas. Estas condiciones, combinadas con su experiencia en el orfanato, crearon un terreno fértil para el desarrollo de una personalidad profundamente perturbada. A medida que Albert crecía, comenzó a mostrar comportamientos extraños que preocupaban a su familia. Una de sus primeras aficiones fue escribir cartas anónimas
llenas de lenguaje grotesco y contenido inquietante, dirigidas a personas que apenas conocían. Este hábito, que persistió durante toda su vida, era un reflejo temprano de las compulsiones que dominarían su existencia. Además, Albert desarrolló un interés peculiar por el dolor físico, tanto el suyo como el de los demás. En su adolescencia, experimentaba con métodos para infligirse dolor, lo que confundía y preocupaba a quienes lo rodeaban. Estas acciones, aunque incomprendidas en su momento, eran indicios claros de un trastorno psicológico que solo se profundizaría con el tiempo. Pese a sus comportamientos extraños, Albert logró encajar superficialmente en la sociedad. Al crecer, se presentó como un joven aparentemente normal, aunque algo reservado. Este contraste entre su apariencia externa y su vida interna sería una constante en su vida, permitiéndole más tarde pasar desapercibido mientras llevaba a cabo sus crímenes. La infancia de Albert Fish no solo estuvo marcada por el abandono y el abuso, sino también por la falta de una figura paterna sólida y un entorno afectivo que pudiera ofrecerle estabilidad. En retrospectiva, es evidente que estos años formativos sentaron las bases para la personalidad compleja y perturbadora que más tarde sería conocida por sus crímenes. Cada paso de su niñez, desde la frialdad del orfanato hasta la indiferencia de su entorno familiar, fue moldeando a Albert Fish en alguien cuya visión del mundo y de las relaciones humanas estaba profundamente distorsionada. Este contexto inicial es esencial para comprender cómo un niño vulnerable y traumatizado se convirtió en uno de los individuos más temidos de su tiempo. Al llegar a la adultez, Albert Fish parecía un hombre común, un producto de su época que pasaba desapercibido entre las multitudes de una bulliciosa Nueva York. Sin embargo, tras esta fachada de normalidad, su mente albergaba pensamientos y compulsiones que pronto comenzarían a manifestarse de formas inquietantes. En 1890, a los 20 años, Albert se mudó a Nueva York en busca de nuevas oportunidades. Como muchos jóvenes de su generación, se enfrentaron a las dificultades de encontrar empleo en una ciudad donde la industrialización estaba transformando rápidamente la economía. Albert trabajó en oficios temporales, desde pintor de casas hasta trabajos manuales en fábricas, pero nunca logró mantener un empleo estable. Durante este periodo conoció a Anna Mary Hoffman, una mujer de 8 años menor que él, con quien contrajo matrimonio en 1898. Juntos tuvieron 6 hijos: Albert Jr., Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. A primera vista, Albert parecía un hombre de familia dedicado. Criaba a sus hijos en un hogar modesto y a menudo los llevaba a misa los domingos, reforzando la imagen de un padre cariñoso y piadoso. Sin embargo, dentro del hogar, las cosas eran diferentes. Aunque Albert no maltrataba esencialmente a sus hijos, su comportamiento era errático y sus hábitos personales alarmaban a su esposa. Con el tiempo, Albert comenzó a mostrar comportamientos que incluso para la época eran profundamente extraños. Sus hijos lo recuerdan experimentando con alimentos inusuales y teniendo hábitos que evitaban discutir con extraños, pero que eran perturbadores en la privacidad del hogar. Fue también en este periodo cuando Albert comenzó a explorar sus impulsos más oscuros. Durante sus años como pintor, viajaba constantemente a diferentes lugares, lo que le permitió llevar una vida secreta, lejos de las miradas inquisitivas de su familia. En estas ausencias, Fish desarrolló una obsesión por el sufrimiento, tanto propio como ajeno, una obsesión que alimentaría su descenso hacia el crimen. El comportamiento de Albert no pasó desapercibido por su esposa, quien, cansada de sus acciones inexplicables y la falta de estabilidad financiera, decidió abandonarlo en 1917. Anna lo dejó por otro hombre, llevándose a sus hijos. Este fue un punto de quietud en la vida de Albert, quien no solo perdió a su familia, sino también la poca estructura que mantenía su vida en orden. Con su familia ausente, Fish comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Desarrolló un interés enfermizo por el dolor, que practicaba consigo mismo en formas cada vez más extremas. Las autolesiones no eran solo un acto privado, sino que se convirtieron en una parte integral de su identidad. Según relatos posteriores, utilizaba instrumentos afilados y punzantes para infligir daño, alimentando una conexión entre el dolor físico y su retorcida percepción de placer.
A lo largo de los años, también empezó a experimentar con cartas anónimas. Enviaba mensajes llenos de contenido grotesco a personas que se encontraban a través de anuncios clasificados. Estas cartas eran un reflejo de su mente perturbada, una forma de expresar sus fantasías más oscuras sin exponerse directamente. A menudo dirigidas a familias o individuos inocentes, las cartas contenían un lenguaje que oscilaba entre lo incoherente y lo explícito, mostrando un atisbo de la verdadera naturaleza de Fish. En este punto, también comenzó a interesarse por las prácticas religiosas extremas, reinterpretando pasajes bíblicos para justificar sus comportamientos. Fish creía que el sufrimiento, tanto el suyo como el de los demás, tenía un propósito divino. Este delirio lo llevó a justificar sus acciones con argumentos espirituales, una mezcla peligrosa de fanatismo y psicopatología. Durante los años 20, mientras el mundo celebraba la era del jazz y el progreso industrial, Albert Fish vivía en un universo propio, gobernado por sus compulsiones y obsesiones. Pasaba gran parte de su tiempo en barrios marginales, interactuando con personas vulnerables y buscando víctimas que pudieran satisfacer sus necesidades enfermizas. Su apariencia anciana y amable le permitía pasar desapercibido, un rasgo que explotó repetidamente para llevar a cabo sus crímenes. Aunque mantenía contacto ocasional con sus hijos, quienes a menudo lo visitaban, ocultaba cuidadosamente sus actividades más oscuras. Para ellos era un hombre excéntrico pero inofensivo, un padre que les hablaba de religión y de sus días como joven trabajador. Sin embargo, las personas fuera de su círculo familiar comenzaron a notar su comportamiento extraño, lo que eventualmente llevó a los primeros indicios de sospecha en su contra. A medida que los años pasaban, Albert Fish se hundía más en su propio abismo, incapaz o sin interés de detenerse. Sus acciones comenzaron a evolucionar de simples impulsos a crímenes calculados, dejando a su paso un rastro de horror que eventualmente lo llevaría a convertirse en uno de los nombres más infames de la historia criminal. La vida adulta de Albert Fish no fue solo el preludio de sus crímenes, sino también un retrato de cómo un hombre puede pasar desapercibido mientras lleva una doble vida. Entre la fachada de un padre devoto y el monstruo que se ocultaba bajo la superficie, Albert Fish se movía en las sombras, preparando el terreno para los actos que definirían su legado. En los años posteriores al abandono de su esposa, Albert Fish comenzó a transitar un camino oscuro que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más infames de la historia. Con su vida personal desmoronada y su mente plagada de obsesiones perturbadoras, Fish se adentró en un mundo donde sus compulsiones se materializaron en actos de una crueldad inimaginable. El primer indicio claro de que Fish había cruzado un límite irreversible llegó a principios de los años 1920. Durante este tiempo, desarrolló un patrón de conducta que implicaba acercarse a niños vulnerables, generalmente provenientes de familias pobres o marginadas, y ofrecerles dulces, dinero o trabajos ficticios. Utilizando su apariencia de anciano amable y su tono tranquilo, Fish logró ganarse la confianza de innumerables jóvenes, quienes no veían peligro alguno en el hombre mayor que les tendía la mano. La elección de sus víctimas no era casual. Fish buscaba niños que pudieran desaparecer sin que su ausencia causara revuelo inmediato, asegurándose de que la policía no los buscara de manera exhaustiva. Aunque los registros policiales de la época eran limitados, varios casos de desapariciones inexplicables en Nueva York y sus alrededores podrían estar vinculados a Fish. Una de sus primeras víctimas confirmadas fue Francis McDonald, un niño de solo 8 años que desapareció mientras jugaba cerca de su casa en Staten Island en julio de 1924. Según testigos, un hombre mayor con cabello gris y bigote había estado hablando con Francis antes de que desapareciera. Su cuerpo fue encontrado poco después, y las autoridades concluyeron que había sido asesinado de manera brutal. El caso conmocionó a la comunidad, pero en ese momento, la policía no tenía pistas suficientes para identificar al responsable. A medida que los años avanzaban, Fish perfeccionó su modus operandi. Sus métodos combinan manipulación psicológica, violencia física y un nivel de premeditación que desafiaba la comprensión de las autoridades de la época. La elección de sus víctimas no solo reflejaba su capacidad para detectar vulnerabilidades,
sino también su falta absoluta de empatía. Para Fish, estos niños no eran personas, sino medios para satisfacer sus deseos enfermizos. En 1928, Fish llevó a cabo el crimen que definiría su legado y lo catapultaría a la notoriedad nacional: el caso de Grace Budd. Bajo la falsa identidad de Frank Howard, un granjero que buscaba contratar trabajadores jóvenes, Fish se presentó en la casa de la familia Budd con una oferta de empleo para Edward Budd, el hermano mayor de Grace. Durante su visita, Fish se fijó en Grace, una niña de 10 años, y rápidamente cambió su plan inicial. Con su habilidad para manipular, Fish convenció a los padres de Grace de que le permitieran llevar a la niña a una supuesta fiesta de cumpleaños en casa de su hermana. Su apariencia inofensiva y su tono amable hicieron que los Budd bajaran la guardia, confiando en que el anciano era alguien de buena moral. Sin embargo, esa fue la última vez que Grace Budd fue vista con vida. El caso de Grace Budd fue un punto de inflexión. Durante 6 años, su desaparición sin resolver, hasta que en 1934, Fish cometió el error que llevaría a su captura. Envió una carta anónima a la madre de Grace, describiendo con detalles perturbadores lo que había sucedido con la niña. Aunque el contenido de la carta era inhumano, fue la clave que permitió a las autoridades rastrear a Fish y finalmente arrestarlo. Pero el caso de Grace Budd no fue el único crimen en el que Albert Fish estuvo involucrado. Durante los interrogatorios posteriores a su captura, Fish confesó una serie de crímenes, muchos de los cuales no pudieron ser confirmados debido a la falta de evidencia física. Sin embargo, su relato detallado y coherente dejó pocas dudas sobre la magnitud de sus actos. El modus operandi de Fish reflejaba no solo su inteligencia, sino también su capacidad para actuar de manera metódica. Utilizaba disfraces, identidades falsas y una planificación de cuidados para acercarse a sus víctimas y evitar ser capturadas. Además, Fish aprovechaba el contexto social de la época, donde las comunidades eran más cerradas y las herramientas forenses eran limitadas, para llevar a cabo sus crímenes sin ser detectados. Lo que distingue a Albert Fish de otros criminales de su tiempo no es solo la naturaleza de sus actos, sino también la complejidad de su psicología. Fish no cometía estos crímenes por razones económicas, de venganza o incluso por impulsos momentáneos. Lo hacía porque encontraba una profunda satisfacción en el sufrimiento, tanto el suyo como el de los demás. Esta combinación de sadismo y autodesprecio es rara incluso entre los perfiles de los criminales más peligrosos. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Fish logró evitar la detección durante años, un hecho que plantea preguntas inquietantes sobre las fallas en los sistemas de seguridad y justicia de su época. Su apariencia inofensiva y su habilidad para manipular las percepciones de quienes lo rodeaban le permitieron operar en las sombras, dejando un rastro de destrucción que solo salió a la luz tras su arresto. El caso de Albert Fish no solo representa el horror de sus actos, sino también la vulnerabilidad de una sociedad que no estaba preparada para lidiar con un individuo tan perturbado. Su habilidad para pasar desapercibido, incluso entre aquellos que lo conocen, revela cuán compleja puede ser la naturaleza del mal y cuán difícil es detectarlo antes de que sea demasiado tarde. A finales de 1934, Albert Fish había logrado mantenerse en las sombras durante décadas, cometiendo crímenes que horrorizarían incluso a los investigadores más experimentados. Sin embargo, como suele suceder, fue un error simple pero significativo el que llevó a su captura. El caso que finalmente conectó a Fish con sus crímenes fue el de Grace Budd, una niña cuya desaparición había dejado una profunda cicatriz en su familia. La carta que Fish envió a la madre de Grace fue el punto de inflexión. En un acto que reflejaba tanto su arrogancia como su necesidad de revivir el crimen, Fish escribió una misiva perturbadora en la que describía los detalles de lo sucedido con Grace. La carta, aunque desgarradora, también contiene pistas cruciales. El sobre utilizado tenía un logotipo que correspondía a una compañía de transporte local. Los investigadores lograron rastrear el sobre hasta una pensión donde Fish había residido. Este detalle, junto con la descripción proporcionada por la familia Budd, permitió a las autoridades identificar al hombre detrás de las desapariciones. El 13 de diciembre de 1934,
Albert Fish fue arrestado en su cuarto de alquiler en Manhattan. Según los relatos de los detectives que participaron en la operación, Fish no mostró resistencia y obtuvo su destino con una calma inquietante. Incluso durante el arresto, Fish parecía más interesado en discutir sus creencias y justificar sus actos que en negar las acusaciones. Tras su detención, Fish fue llevado a la estación de policía, donde comenzó a confesar sus crímenes con una frialdad que dejó perplejos a los investigadores. No solo admitió su participación en la desaparición de Grace Budd, sino que también reveló detalles sobre otros crímenes que no habían sido vinculados previamente a él. Sus confesiones eran tan detalladas y gráficas que los oficiales a menudo debían detener las entrevistas para procesar lo que estaban escuchando. El juicio de Albert Fish comenzó en marzo de 1935 y rápidamente capturó la atención nacional. Los periódicos sensacionalistas de la época explotan cada detalle del caso, convirtiendo a Fish en el hombre gris, un apodo que reflejaba su apariencia anodina, pero también la profundidad de sus crímenes. La estrategia de la defensa fue argumentar que Fish estaba legalmente loco, incapaz de comprender la gravedad de sus actos debido a su trastorno mental. Los abogados presentaron evidencia de sus comportamientos aberrantes, como su fascinación por el dolor y su reinterpretación de textos religiosos para justificar sus crímenes. También trajeron testigos que hablaron de sus autolesiones y su obsesión con prácticas extremas. Sin embargo, la fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que, aunque Fish tenía inclinaciones mentales perturbadoras, era plenamente consciente de lo que hacía. Destacaron su capacidad para planificar y ejecutar sus crímenes, su uso de identidades falsas y su habilidad para manipular a sus víctimas. Estos factores, según la fiscalía, demostraban que Fish entendía perfectamente la naturaleza y las consecuencias de sus actos. El testimonio de Fish durante el juicio fue uno de los momentos más impactantes. Cuando se le permitió hablar, relató sus crímenes con una franqueza que horrorizó a todos en la sala del tribunal. Sin embargo, lo que más se sorprendió fue su intento de justificar sus acciones como parte de una misión divina, una creencia que lo colocaba en un lugar entre la locura y el fanatismo religioso. A medida que el juicio avanzaba, los jurados escucharon detalles que los dejaron marcados de por vida. Se presentaron pruebas físicas, incluidas radiografías que mostraron objetos metálicos en el cuerpo de Fish, una evidencia de sus autolesiones extremas. También se incluyen testimonios de psiquiatras que debatieron sobre su estado mental, creando un retrato de un hombre atrapado entre su propia mente y sus actos monstruosos. Finalmente, el jurado tardó solo unas horas en llegar a un veredicto. El 16 de marzo de 1935, Albert Fish fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Grace Budd y condenado a muerte. Aunque el fallo no sorprendió a nadie, la rapidez con la que se tomó la decisión reflejó la unanimidad con la que se veía a Fish como una amenaza para la sociedad. La ejecución de Fish tuvo lugar en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936, menos de un año después de su sentencia. Fue ejecutado en la silla eléctrica, un destino que enfrentó con la misma calma inquietante que había mostrado durante su arresto y juicio. Según los informes, sus últimas palabras fueron: "No sé por qué estoy aquí". El caso de Albert Fish dejó un impacto duradero, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por las preguntas que planteó sobre la naturaleza de la maldad y la capacidad del sistema de justicia para lidiar con individuos como él. Fish no solo fue un criminal, sino un recordatorio de los horrores que pueden ocultarse detrás de la apariencia más inofensiva. La historia de Albert Fish no solo marcó una época en la crónica criminal de Estados Unidos, sino que también dejó lecciones profundamente inquietantes sobre la naturaleza del mal y las fallas en los sistemas sociales de la época. Incluso décadas después de su ejecución, el caso de Fish sigue siendo estudiado y debatido por criminólogos, psicólogos y expertos en justicia penal, quienes intentan descifrar cómo un hombre como él pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado. Uno de los aspectos más impactantes del legado de Albert Fish es cómo utilizó su apariencia y personalidad para pasar desapercibido.
En una época donde las ideas preconcebidas sobre los criminales estaban ligadas a la violencia visible y al comportamiento antisocial, Fish representó una anomalía. Un hombre de avanzada edad, con un rostro sereno y modales corteses, que encarnaba el peligro de lo imprevisible. Este contraste entre su apariencia y sus acciones desafió las expectativas de su tiempo y sigue siendo un recordatorio de que el mal a menudo se oculta a simple vista. El caso también resaltó las deficiencias de los sistemas sociales y policiales de principios del siglo XX. Durante su infancia, Fish mostró numerosos signos de problemas psicológicos graves, desde comportamientos sádicos hacia los animales hasta un interés anormal por el dolor. Sin embargo, estos signos fueron ignorados o malinterpretados, en gran parte debido a la falta de conocimientos sobre salud mental en esa época. Además, su capacidad para moverse de un lugar a otro, utilizando identidades falsas y mezclándose en comunidades donde nadie lo conocía, fue facilitada por un sistema policial fragmentado que carecía de las herramientas de comunicación y cooperación que existen hoy en día. El hecho de que Fish pudiera cometer múltiples crímenes en diferentes estados sin ser detectado refleja un vacío que permitió a muchos criminales de la época operar con relativa impunidad. En cuanto al análisis psicológico, Albert Fish representa un caso extremo de trastornos mentales que lo llevaron a combinar el sadismo con una visión distorsionada de la religión. Sus actos reflejaban una fascinación obsesiva con el sufrimiento, tanto ajeno como propio, lo que lo coloca en una categoría única entre los criminales en serie. Los expertos han señalado que Fish probablemente sufriría de múltiples trastornos, incluido el trastorno de personalidad antisocial y una forma severa de parafilia. Su uso de la religión para justificar sus crímenes también es significativo. Fish reinterpretó textos religiosos para darles un significado que encajara con sus compulsiones, viendo el sufrimiento como una forma de purificación o redención. Este uso distorsionado de la fe no solo refleja su desequilibrio mental, sino también cómo las ideas malinterpretadas pueden ser usadas para racionalizar los actos más atroces. El impacto del caso Fish también se extiende a la forma en que la sociedad percibe a los criminales. Su historia fue un catalizador para que los investigadores comenzaran a desarrollar perfiles psicológicos más detallados, marcando el inicio de un enfoque más científico en la criminología. Este enfoque eventualmente llevó al desarrollo de técnicas como la creación de perfiles de comportamiento, que son fundamentales en la investigación criminal moderna. A nivel cultural, Albert Fish dejó una huella indeleble. Sus crímenes inspiraron libros, documentales y películas, a menudo utilizados como advertencias sobre los peligros de subestimar las señales de alerta en el comportamiento humano. Sin embargo, esta representación también plantea un dilema ético. ¿Cómo equilibrar la necesidad de comprender estos casos con el riesgo de glorificar a los perpetradores? Para las familias de las víctimas, el caso Fish fue una tragedia insondable, pero también una fuente de fortaleza en su lucha por la justicia. Aunque su nombre sigue siendo recordado, es importante centrado en las vidas de aquellos que él arrebató y en las comunidades que trabajaron incansablemente para detenerlo. Finalmente, el caso de Albert Fish sigue siendo una advertencia duradera. Es un recordatorio de que la apariencia externa no siempre refleja la verdad interna, y que las fallas en la atención a la salud mental, la educación y la justicia pueden tener consecuencias devastadoras. Aunque sus crímenes son una parte oscura de la historia, las lecciones aprendidas de su caso han ayudado a construir un sistema más sólido para prevenir y abordar comportamientos similares en el futuro. Si este relato te ha impactado, no dejes que se quede solo como una anécdota aterradora. Reflexiona sobre la importancia de construir una sociedad más consciente y educada, donde la salud mental sea una prioridad y las comunidades trabajen juntas para prevenir que estas tragedias vuelvan a suceder. Te invitamos a que compartas este video con tus amigos, familiares o personas interesadas en este tipo de historias, para que más gente conozca este caso y las lecciones que podemos aprender de él. También me encantaría conocer tus pensamientos. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que hoy en día el sistema habría logrado detener a alguien como Albert Fish a tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tipo de relatos y análisis detallados,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que siempre estamos explorando las historias más impactantes y los casos más complejos que nos llevan a entender mejor las profundidades de la mente humana. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios y horrores del mundo real.